Estamos en esta línea de tratar de ver a través de toda la historia bíblica cómo es el carácter de Dios. Y esta mañana en el estudio bíblico, que de paso invitamos a los que todavía no participan, que puedan estar con nosotros a las 10 de la mañana, están todos invitados. Hemos visto cómo Dios, a través de el evento del diluvio, manifiesta lo que es la nueva creación. Es decir, Dios empieza de nuevo y es una especie de manifestación de lo que es la gracia y misericordia de Dios, que Dios elige a un remanente, no porque tenga algo diferente al resto, simplemente porque es alguien como Noé, que Dios lo vio justo, simplemente porque él deseaba caminar con él. Él mostraba humillación frente a Dios. Y Dios elige a Noé como el remanente, y como lo ve justo a él, su familia, que está vinculada a él, suben a este especie de barco que en realidad representa el tabernáculo. Hay tres pisos, representa también, lo habíamos visto, el cosmos y demás. Pero bueno, la cuestión es que Dios los sube a ese lugar, que es el lugar de refugio, y los cubre de las aguas, ¿no? Y todo empieza de nuevo. Y nosotros vemos en Génesis 9, miren, vamos a leer los primeros versículos. Esto lo estuvo compartiendo Mauro esta mañana, y interesante cómo Dios quiere recrear, restaurar. Ese es el deseo de Dios. Y miren, capítulo 9, verso 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Es decir, lo mismo que Adán y Eva. Es la misma idea, el mismo propósito de otra vez fructificar, de empezar a generar vida en la tierra, multiplicar imágenes de Dios para llenar la tierra de esto, ¿no? Y el versículo 2 dice: y el temor y pavor de vosotros sea sobre todo animal. Fíjense que esto ya es diferente a la creación de Génesis 1, 2 y 3, ¿no? Donde ahora ya no es el hombre gobernando, sino que es el temor y el pavor de los animales hacia el hombre, ¿no? Y en todo lo que se mueve sobre el suelo y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregadas, ¿no? Y empieza a transcurrir la historia, y uno piensa que bueno, Dios empieza de nuevo, hay una nueva esperanza, empezamos a pensar de que Dios va a volver a comenzar todo de la mejor manera. Pero este Noé y su familia, que Dios había manifestado que él era justo, va a tener un pequeño inconveniente. Y es donde vamos a analizar esta mañana, donde vemos en el versículo 18. Miren cómo funciona esto que quiere narrar el autor de Génesis. Dice, Génesis 9:18, los hijos de Noé que salieron del arca, ya están abajo, ya está seco, fueron Sem, Cam y Jafet. Entre paréntesis, Cam es el padre de Canaán. Estos tres son hijos de Noé. De estos se pobló toda la tierra. Es decir, estos fueron los que fructificaron y multiplicaron. Y Noé comenzó a ser un labrador y plantó una viña. ¿Recuerdan antes a alguien que haya sido un labrador? Sí, antes. Adán. Por eso decíamos esta mañana, ¿no? No es el nuevo Adán, es un nuevo labrador que planta una viña, es decir, un árbol. Y Noé, verso 21, come del fruto de ese árbol y bebió del vino y se embriagó y se desnudó dentro de su tienda. ¿Ven que en la narrativa estamos copiando lo mismo que Génesis 2 y 3? Es decir, tenemos un labrador, tenemos un nuevo Adán que planta un árbol y que come de ese fruto, o sea, toma del vino de ese árbol, se emborracha y termina desnudo. Ven que es la misma secuencia que Génesis 3. Y Cam, otra vez, padre de Canaán, ¿por qué piensan que
repite 2 veces que Cam es el padre de Canaán. La dice que porque es la tierra de Canaán. ¿Quién es Canaán en toda la historia siguiente, en toda la Biblia? Canaán. Nosotros decimos la tierra de Canaán, pero ¿quiénes son los cananitas? Son los enemigos. Entonces, me quiere aclarar que Cam es el que va a engendrar este pueblo que va a ser enemigo de Dios. Entonces, dice el verso 22, y Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo declaró fuera a sus 2 hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron el manto y se lo pusieron ambos sobre sus hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, sus rostros estaban vueltos hacia atrás y no vieron la desnudez de su padre. Al despertar de su embriaguez, Noé supo lo que le había hecho su hijo menor. Y dijo, maldito sea Canaán. ¿Cómo? A ver, se despierta Noé y sabe lo que le hizo su hijo menor. Y él dice, maldito sea Canaán. ¿Por qué Canaán si es Cam el que acaba de cometer el hecho ilícito? Habla de su descendencia. Bien, pero otra vez, ¿no? No habla de Cam, habla de Canaán. ¿Cómo hay una maldición, no? Otra vez, como Génesis 3, hay una maldición. Siervo de siervos será a sus hermanos. Luego dijo, bendito sea Dios, Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Ensanche Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio de 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Fin de la historia. ¿Por qué Dios quiere que esta historia quede registrada? ¿Por qué dice, maldito sea Canaán, siervo de siervos serán de sus hermanos? ¿A quién bendice Dios? Perdón, ¿a quién bendice el escritor, Noé, en el verso 26? ¿A quién bendice? ¿Están seguros? ¿A quién bendice? Vamos a leer de nuevo. Bendito sea Dios, Dios de Sem. ¿A quién bendice? A Dios, no a Sem, que es el Dios de Sem. Y sea Canaán su siervo. Ensanche Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio y murió, ¿no? Ahora, miren por qué hago referencia a estos detalles. Nosotros tenemos que, comienza de nuevo la historia, tenemos un nuevo Adán, que va a ser un labrador igual que Adán, que va a plantar un árbol igual que Adán, que va a comer del fruto igual que Adán, y que va a terminar desnudo igual que Adán. Pero ahora tenemos a el hijo de de Noé, Cam, que va a cometer algo, que ahí aparentemente dice que viola la desnudez de su padre, y va a terminar con una maldición. Es decir, Cam va a recibir, en realidad Canaán, que es la descendencia de Cam, va a decir que van a terminar sirviendo, los descendientes de Cam van a terminar sirviendo a Sem y a Jafet. Bien, entonces lo primero que tenemos que analizar es ¿qué es lo que hizo Cam? Esa es una gran pregunta porque es difícil poder comprender qué es realmente lo que está haciendo Cam. ¿Qué piensan? ¿Qué es lo que está haciendo Cam? Rápido, así, para que lo podamos comparar juntos. Critica al padre. Vio desnudo al padre. Lo divulgó. ¿Por qué lo divulga? ¿Qué es ver la desnudez de su padre? ¿Por qué divulga? Sale afuera de la tienda después de haber hecho lo que hizo y le cuenta a sus hermanos. Bien, está descubriendo el pecado, pero hay algo puntual. Bueno, acá el problema lo tenemos con ver la desnudez de su padre. Ver la desnudez de su padre para nosotros en el idioma español es mirar a alguien desnudo. Pero en el original hebreo, la frase que se traduce ver la desnudez de su padre
no tiene que ver con una cuestión de alguien sin ropa. Sino que miren, ahí en la pantalla va a aparecer que en Levítico 18, verso 3, miren, dice Levítico, cuando Dios le está dando las leyes en cuanto a la santidad, que los va a diferenciar de las otras naciones, miren cómo arranca el verso 3. No haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán. Canaán, esto es Levítico, es mucho tiempo después. Pero, ¿qué hacen en la tierra de Canaán, a donde yo los estoy conduciendo? No seguiréis sus costumbres. Verso 8. Miren cómo usa es más, si ustedes leen todos los otros versículos, va a hablar de lo mismo, de descubrir la desnudez, de mirar la desnudez de alguien, pero miren lo que significa. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. Es la desnudez de tu padre. No sé si esto aclara o se complica más, pero ¿entienden lo que está diciendo? Levítico 20:11 dice lo mismo. El que se acueste con la mujer de su padre, entendemos lo que significa esto, ¿no? De tener relaciones sexuales con la mujer de su padre, la desnudez de su padre ha descubierto. Ambos serán muertos irremisiblemente y su propia sangre recaerá sobre ellos. A ver, creo que muchos de nosotros durante mucho tiempo hemos analizado qué significa ver la desnudez de su padre. Y para nosotros, o por lo menos en mi caso, muchas veces simplemente creí que era mirar a alguien desnudo. En este caso, que el hijo mire a su papá desnudo. Pero si uno analiza la situación, era un poco como exagerada la reacción del padre. Simplemente por ver la desnudez, reacciona de la manera que reacciona. Y después surgieron otras interpretaciones, que por lo menos para mí, que uno empezó a investigar, ¿no? Y algunos dicen, bueno, en realidad es tener relaciones sexuales es un abuso sexual del hijo Cam hacia el padre. Pero si nosotros analizamos, insisto, toda la Biblia, y eso es lo que estamos intentando hacer, y hoy vamos a analizar muchos versículos bíblicos, tiene más que ver con lo que acabo de leer en Levítico 20:11, que el que se acuesta con la mujer de su padre, que de hecho Levítico fue escrito por la misma persona que escribió Génesis, o tiene la misma idea, es el Pentateuco, ¿no? Y él está usando el mismo lenguaje. El que se acuesta con la mujer de su padre, la desnudez de su padre ha descubierto. Es decir, que parece decir que lo que hizo Cam fue acostarse con su mamá o su madrastra. Eso es lo que está diciendo Levítico 20:11. Si a nosotros nos sorprendía que en Génesis 6 había ángeles que se cruzaban con mujeres, creo que esto nos sorprende aún mucho más. Alguien teniendo sexo con su propia mamá o su madrastra, no lo aclara. Fíjense cómo la Biblia me quiere contar cuál es la condición del ser humano. Pero Noé había sido visto como justo, y Dios lo elige para que se suba él y toda su familia, porque Noé había sido visto como justo, y arranca todo de nuevo y uno tiene cierta esperanza de que todo empieza bien y vamos a fructificar y multiplicar, y vamos a empezar a cumplir con el propósito de Dios. La tierra va a empezar a estar bien. Y lo primero que vemos es que Noé termina comiendo del fruto del árbol desnudo en su tienda, y vemos a un hijo supuestamente entrando para tener sexo con su mamá. Aberración tras aberración. Ahora, ¿qué significa o qué significaba para el tiempo antiguo de que alguien quiera obtener a la esposa del padre? Eso es lo que tenemos que tratar de analizar. ¿Qué significa qué significaba en ese tiempo que el hijo quiera estar con la esposa del padre? Y miren, vamos a buscar, bueno, va a aparecer en la pantalla, pero 2 Samuel, capítulo 16, verso 20. ¿Recuerdan a Absalón, el hijo de David? Absalón, el hijo de David, quería quedarse con el reinado. ¿Está bien? Quería quedarse con el reinado. ¿Y qué es lo que hace él?
Miren, le dan este consejo. Segundo Samuel 16:20 dice, dijo entonces Absalom a Ahitofel, dad vuestro consejo sobre lo que hemos de hacer. Miren, Ahitofel le va a dar un consejo. Verso 21. Llégate a las concubinas de tu padre, que él ha puesto para guardar la casa. Así todo Israel sabrá que te has hecho aborrecible a tu padre, con lo cual se fortalecerán las manos de todos los tuyos. Y así extendieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y Absalón se llegó a las concubinas de su padre a ojos de todo Israel. Esto era algo que había adelantado Natán, ¿recuerdan? Cuando Natán lo confronta a David, le dice, y te he entregado la casa de tu señor, y he puesto a las mujeres de tu señor en tu seno, y ahí es donde dice, ahora uno de tus hijos va a quedarse con las mujeres tuyas a la vista de todos. Y es lo que está ocurriendo acá. Absalom se llegó a las concubinas de su padre. Es decir, lo que quiere hacer Absalón es quedarse con el reino de David y recibe el consejo de que tenga sexo con las concubinas del rey. Raro. Miren lo que pasa con Salomón. En Primera de Reyes, capítulo 2, verso 13. Absalón, que es el que hereda el reino, tiene un hermano, que ese hermano le va a pedir a la mamá de Salomón, a su mamá, que hable con Salomón y le pida algo. Y miren la reacción de Salomón. Dice, bueno, no vamos a leer todo el pasaje, pero el verso 20. Entonces la mamá de Salomón, Betsabé, la mamá de Salomón, le dijo a Salomón, te haré una pequeña petición, no me la niegues. Y el rey Salomón le dijo, pide, madre mía, porque no te la negaré. Ella dijo, esta es la petición, que Abisac, la sunamita, tu mujer, sea dada por mujer a tu hermano. Miren este pedido, ¿no? La madre le dice a Salomón que su mujer sea dada a su hermano, al hermano de Salomón. Pero el rey Salomón, verso 22, respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisac la sunamita para Adonías? Pide también el reino para él. ¿Ven? Cómo vincula a alguien que le está pidiendo la mujer del hermano del rey y el rey está concluyendo, entonces me estás pidiendo el reino. ¿Ven cómo queriendo quedarse con la esposa de alguien es que yo estoy ocupando su lugar? Porque es mi hermano mayor y con él están el sacerdote Abiatar y Joab, hijo de Sarbia. También en Deuteronomio, no me quiero meter en cada historia, simplemente estoy viendo cómo el querer quedarse con la esposa de alguien es ocupar un lugar. Esto lo dice Deuteronomio 22:30. Miren qué claro que es esto. Ningún hombre tendrá relaciones íntimas con la esposa de su padre, ya que usurpa sus derechos de esposo. Esta es la idea, ¿ven? Es decir, alguien que quiere tener relaciones sexuales con la mujer de alguien es porque quiere usurpar los derechos. Usurpar derechos. Ezequiel 22:6, que también va a aparecer en la pantalla, dice, mira, esto está hablando Dios a Israel. Miren la condición de estas personas. Dice, mira, ahí tienes a los gobernadores de Israel. ¿Cómo son los gobernadores de Israel? Que en tus calles abusan del poder, acuérdense esa frase, abusan del poder solo para derramar sangre, violencia. Tus habitantes tratan con desprecio a su padre y a su madre, oprimen al extranjero, explotan al huérfano y a la viuda, menosprecian mis objetos sagrados, profanan mis sábados. En ti habita gente que en sus calumnias incita a derramar sangre. Miren qué gente linda, ¿no? Gente que come en los santuarios de los montes y que hace cosas detestables. Hay quienes deshonran la cama de su padre y obligan a la mujer a tener relaciones. Otra vez, miren esta gente, ¿no? Que deshonran la cama de su padre y obligan a la mujer a tener relaciones. Verso 11, algunos cometen adulterio, otros tienen relaciones vergonzosas con sus nueras. Fíjense,
Y hasta hay quienes violan a su hermana, la hija de su propio padre. Esa es la condición en la que estaba el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Todas relaciones prohibidas en Levítico. Lo que Dios había dicho, ¿recuerdan? No seas como Canaán. ¿Cómo es Canaán? El hijo de Cam. Alguien que no les importa su vínculo familiar. Tienen relaciones. Y ellos están copiando lo mismo. Y el último pasaje para ver esta idea. En Génesis 35, 22, dice así. Miren lo que va a hacer Rubén, el primogénito de Jacob, el primer hijo de las 12 tribus. Dice, mientras Israel habitaba en aquella tierra, aconteció que Rubén fue y se acostó con Bila. ¿Quién es Bila? La concubina de su padre. A Israel, o sea, su padre, se enteró. Y uno dice, bueno, este detalle pasó de largo. No. En Génesis 49, un tiempo más adelante, cuando Jacob está como describiendo a sus hijos y bendiciendo y diciéndole lo que le va a ocurrir a cada hijo, dice Génesis 49:3. Rubén, dice Jacob, ¿no? A su hijo, Rubén, tú eres el primogénito. Mi fuerza y mi primicia de mi vigor. Tú eres la fuerza y la primicia de mi vigor. Miren lo que dice acá. Principal en dignidad. Tú eres el principal en dignidad. Principal en poderío. Miren cómo lo describe en el verso 4. Incontrolable como las aguas. Rubén, sos incontrolable como las aguas. Génesis 6, Génesis 1, incontrolable como las aguas. No serás el principal. ¿Por qué? Porque subiste al lecho de tu padre y lo profanaste. Es decir, porque te acostaste con mi concubina. ¿Lo ven? Vos eras el principal, el primogénito. Te correspondía la primogenitura. Vos eras el que iba a heredar el gobierno. Pero te adelantaste. Profanaste mi lugar. Quisiste ocupar el primer lugar acostándote con mi concubina. ¿Entienden? Entonces, de acuerdo a todo lo que me está diciendo la Biblia misma, es que podemos ver que Cam lo que hace es querer tener sexo o tener sexo con su propia madre, la esposa de su padre, para ocupar su lugar. Porque ¿quién es el nuevo Adán ahora? Noé. Y Cam quiere ocupar ese lugar, quiere usurpar los derechos de gobierno, quiere ser el primero, quiere gobernar. Y lamentablemente esa es una triste historia. Si nosotros vemos, comparamos lo que es el diluvio con la historia de Sodoma y Gomorra, van a ver que es exactamente el mismo patrón narrativo. Nosotros en Génesis ahí 19 vamos a ver, ¿recuerdan Génesis 6? Hay ángeles que tienen sexo con mujeres. En Génesis 19, antes de Sodoma y Gomorra, hay hombres humanos que quieren tener sexo con ángeles. ¿Recuerdan eso? Le dice el verso 5, y gritando a Lot le dijeron, ¿dónde están los varones que han venido a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Eran los ángeles, ¿no? Después vas a ver también que, quiero ir rápido porque no tengo tiempo, pero los ángeles cierran la puerta y nadie más pudo entrar. Esto es igual que el diluvio. Hay alguien que cierra la puerta y no pueden entrar. Ahora, en el verso 24 dice, entonces Dios hizo llover, igual que en el diluvio, desde los cielos sobre Sodoma y Gomorra, azufre y fuego de parte del Señor. Y destruyó, usa la misma palabra, destruir, o la tierra estaba corrompida, como en Génesis 6. Y miren el verso 29. Así cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham. Por eso sacó a Lot de en medio del... ¿Por qué se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio? Porque ¿a quién había visto justo Dios? A Abraham. Bueno, antes también a Noé, ¿recuerdan? Como Dios ve justo a Noé, su familia es justificada. Como Dios ve a Abraham justo, Lot, su familia es justificada. Así que cuando Dios destruyó la ciudad, Dios se acordó de Abraham
por eso sacó a Lot de en medio del derrumbamiento. Es decir, fíjense este patrón, hay un justo y los demás que están asociados con ese justo reciben la justificación. Es Cristo. Hay justo, solo uno. Y nosotros que estamos vinculados con Él, recibimos la justificación. Y miren la historia que sigue después en el verso 32. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la historia? Las hijas de Lot se acuestan con su propio padre para tener descendencia. ¿Ven que es igual a la narrativa del diluvio? Donde hay un juicio y luego de ese juicio vemos que hay hijos queriendo tener relaciones con sus progenitores. Lo mismo que ocurre. Sí, Estela. Tal cual. Bueno, sí. Bueno, interesante lo que dice Estela porque recuerdan que en 1 Corintios 5 Pablo está diciendo que hay cuestiones dentro de la iglesia, que inclusive hay hijos que se acuestan con su madre, con la madrastra, la esposa de su padre. ¿Ven cómo se repite esta idea, no? Entonces lo que, en síntesis, y quiero ahora compararlo con algunos pasajes más para terminar, pero lo que está ocurriendo en Génesis 9, es alguien que quiere ocupar el lugar, que está compitiendo, por eso sale y le dice a sus hermanos, ahora gobierno yo, acabo de usurpar el derecho de mi padre de gobernar, ahora gobierno yo, ustedes me van a servir. Por eso, después, Noé, cuando se entera de lo que ocurrió, dice, maldito será Canaán, y va a ser siervo de sus hermanos. Él quiso ocupar el primer lugar, pero termina siendo el siervo de sus hermanos. Eso está ocurriendo. Es muy, muy fuerte lo que está describiendo en Génesis 9. Una persona que quiere ocupar el lugar de su papá para gobernar y que los demás lo sirvan a él. Compite con sus hermanos. Y otra vez la tierra se llena de competencia, de violencia, hermanos compitiendo, Génesis 4, Génesis 9, hermanos compitiendo, Génesis 11, las naciones queriendo ocupar un lugar de preponderancia, haciéndose un nombre, Dios diciendo no les conviene, los dispersa y elige a Abraham para que en él sean benditas todas las naciones y le da un nombre a Abraham. Y la historia va a continuar y vamos a leer Isaías 2. Miren lo que va a adelantarnos el profeta Isaías de cómo va a ser la nueva creación, que era lo que compartía esta mañana Mauro. ¿Cómo va a ser la nueva creación? Cuando todo esto, esta violencia, este querer usurpar un lugar, competir con mis hermanos, acontecerá, Isaías 2:2, en los postreros días, que el monte de la casa del Señor será establecido en la cima de los montes. Recuerden que siempre en los lugares altos, el lugar más cerca de los cielos, ¿no? Y se alzará sobre los collados y acudirán a él todas las naciones. Irán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios. Él nos enseñará sus caminos. ¿Cuáles son sus caminos? Y nosotros marcharemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. El Señor zanjará las disputas internacionales, los conflictos, las enemistades. Todas las naciones transformarán las armas de guerra en herramienta de paz. Por fin cesarán las guerras y terminará el adiestramiento militar. Oh casa de Jacob, venid y marchemos a la luz del Señor. ¿Ven? ¿Quién es el que va a gobernar ahí? En esta nueva creación. ¿Quién va a ser el rey en esa nueva creación? Lo dice el título, ¿no? Y lo mismo dice Isaías 11. Miren, vamos a Isaías 11:1, que va a hablar de este nuevo rey, que es Jesús. Y él dice, pero saldrá una vara del tronco de Isaí, haciendo referencia a David, pero pensando en Cristo, y un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando de un árbol, ¿no?, que reverdece. Y sobre él reposará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Señor. ¿Qué es el temor del Señor?
Es el principio, ¿no? La sabiduría es el temor del Señor. Se deleitará en el temor de Dios. No juzgará según la vista de sus ojos este rey, ni arbitrará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arbitrará con equidad por los mansos de la tierra. Sermón del Monte. Herirá al opresor con la vara de su boca, con el espíritu de sus labios matará al impío. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y miren esto, entonces morará el lobo con el cordero, el leopardo hará siesta con el cabrito, el becerro, el cachorro de león y el animal cebado crecerán juntos. Y un niño los pastoreará, un niño los pastoreará. Pasarán la vaca y la osa y sus crías se echarán juntas y el león comerá paja como el buey. El niño de pecho jugará sobre la cueva de áspid y el recién destetado meterá su mano en el escondrijo de la serpiente. No harán mal ni dañarán. No harán mal ni dañarán. La misma palabra que en el diluvio, no va a haber más corrupción en todo mi santo monte. ¿Por qué está diciendo que el lobo y el cordero, el leopardo y el cabrito, el niño, la vaca y la osa, el león y el buey, el niño y la serpiente? ¿Por qué está diciendo esto? Los animales fueron agresivos. Hubo violencia tras violencia. Cuando el escritor de Isaías quiere decir que el lobo y el cordero están juntos, el león y el cabrito están juntos, no hay más violencia. El niño mete la mano en la escondite de la serpiente y no pasa nada, porque se terminó la violencia. Cambiaron las herramientas de guerra por herramientas de paz y de trabajo. No hay más. Cuando gobierne este rey, no hay más enemistades. Se terminan las disputas entre las naciones. Se terminan estas peleas y competencias entre hermanos. Entonces nosotros leemos el Salmo 133, que dice, mire, esto creo que lo debemos haber leído varias veces cuando empezaba la reunión. Mirad cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿A qué está haciendo referencia a esto? Miren qué bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué es esto? El futuro. Hay otra versión que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Cuando no hay competencia, cuando nadie quiere usurpar el lugar de su padre para querer ser el primero y ser servido por otros. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón. ¿Quién era Aarón? El sumo sacerdote, el representante de la humanidad frente a Dios, hasta el borde de sus vestiduras. Es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, el monte más alto, que cae sobre los montes de Jerusalén, donde se da esta armonía. Esta armonía, esta unidad, el Señor concede bendición y vida eterna. Es en ese lugar donde todos son uno, donde miran cuán bueno, cuán top, es la misma palabra en hebreo que el Génesis 3, y cuán delicia, Edén, es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí hay bendición, ahí hay vida eterna. Por eso, ¿qué tiene que ver esta historia de Noé con nosotros, de Cam con nosotros? ¿Qué tiene que ver esto de ver la desnudez? No es otra cosa más que expresar la naturaleza nuestra, que competimos, que somos capaces de hacer cualquier cosa con tal de obtener el primer lugar para ser servido por otros, de dañar a los demás para beneficio nuestro. Esa es nuestra naturaleza. Ahora, si hay vida de Dios en mí, si ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, el Hijo de Dios manifiesta humildad, humillación, no competencia, no arrogancia. Me pone a mí al servicio de la gente, no la gente a mi servicio. Esa es la contraposición de Cristo. Ya no compito por quién hace más para Dios. No me fijo tanto si el otro hace mucho o poco. Tengo el gozo de servir a Dios y contagiar esta bendición. Es un beneficio, es una alegría, es un gozo servir. Yo no compito con el que sirve al lado mío.
Yo disfruto por servir a Dios. Pero muchas veces la iglesia es una especie de la familia de Noé, ¿no? Donde estamos compitiendo unos por otros, a ver quién me va a servir a mí. La vida de Dios en nosotros nos genera un sistema verticalista, donde algunos tienen más privilegios que otros. Es al revés. Amamos y anhelamos, o deberíamos amar y anhelar y desear servir a los demás. Estar debajo de, estar en sumisión. De eso se trata el servicio, según lo que dijo Cristo. Esta disposición es el verdadero fruto. Es la evidencia de haber nacido de nuevo. Es la evidencia de la nueva creación. De que yo estoy al servicio de, no estoy para aprovecharme de otros, no estoy para competir. Cuando nosotros vemos que en nuestro entorno competimos, inclusive hasta con nuestra propia esposa, en nuestra familia competimos. Mis hijos compiten todo el tiempo. Aquel que está en Cristo, digamos hoy, es una nueva criatura, es una nueva creación. Y esa nueva creación manifiesta amor sacrificial. Abandona las herramientas de guerra por herramientas de paz. Entiende que el ministerio no es para hacer carrera. No estamos en la iglesia para hacer carrera, porque no nos sentimos cómodos y necesito levantarme la autoestima y venir acá y servir a Dios para que los demás me reconozcan y recibir un pequeño aplauso. No estamos para hacer carrera, no estamos para alimentar los egos de nadie. Estamos para exaltar la persona de Cristo, para manifestar su propia vida que se expresa a través de nosotros, a través del amor sacrificial. No es para sentirnos bien por hacer algo para Dios, no es buscar nuestra realización, ya que si esa es nuestra postura, nos volvemos exigentes, nos volvemos demandantes, somos capaces de hacer cualquier cosa por obtener ese primer lugar. Estamos hambrientos de reconocimiento y queremos que los demás nos sirvan a nosotros, como Cam, como Canaán. Y llegamos a Mateo 20 y leemos esta historia de los obreros de la viña. ¿Recuerdan? Los obreros de la viña. Hay una persona que es el dueño de la viña que sale a buscar empleados, gente que trabaje para él en la viña. Y a las 6 de la mañana encuentra a algunos en la plaza esperando ser contratados. Y a esos de las 6 de la mañana le dice, vengan a trabajar a mi viña hasta las 6 de la tarde y yo les voy a pagar un denario. Ellos se arreglan, van a trabajar. A las 9 el dueño vuelve a la plaza y encuentra a otros que habían levantado un poquito más tarde, pero estaban ahí. Vengan, y les dice así, vengan a mi viña a trabajar. Yo les pagaré lo que es justo. No dice cuánto les va a pagar, le dice yo les pagaré lo que es justo. A las 12 hace lo mismo, ya estaban un poco más vagos los de las 12. A las 3 de la tarde, peor. Y después a las 5 de la tarde vuelve. Y había algunos que estaban esperando para trabajar a las 5 de la tarde. No es justo esto. No es justo. Entonces, a las 6 de la tarde termina el día, vamos a cobrar. Los de las 6 de la mañana van a cobrar, ¿cuánto era que habían arreglado para cobrar? Un denario. Pero el resto no había arreglado nada, pero él dijo, yo les voy a pagar lo que es justo. Miren lo que dice Mateo 20:10. Llegando después los primeros, supusieron que recibirían más. Porque en realidad el Señor comenzó desde atrás hacia adelante. Le empezó a pagar a los de las 5 de la tarde, a las 3, a las 12, a los de las 9, y a todos le pagó un denario. Entonces el que llegó a las 6 de la mañana dice, a mí me dijo que me iba a pagar un denario, pero si le pagó a las 5 de la tarde le pagó un denario, a mí me va a pagar mucho más, seguro, seguro. Llegando después los primeros supusieron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo refunfuñaban contra el dueño de la casa diciendo, estos postreros trabajaron una sola hora y los hiciste igual a nosotros. No puede ser. Si yo soy mejor que él. Yo llegué a las 6 de la mañana, estoy trabajando desde el rayo del sol hasta que se escondió el sol, ¿y me vas a pagar lo mismo que el de las 5 de la tarde? ¿En serio? ¿Me hiciste igual a ese de las 5 de la tarde? Hemos soportado la carga y el calor abrasador del día, pero él respondió a uno de ellos y dijo, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo un denario? Toma lo tuyo y vete. Pero si también quiero dar a este postrero lo mismo que a ti, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con las cosas mías? ¿O es malo tu ojo porque yo soy bueno? Así los postreros serán primeros y los primeros postreros. ¿Saben lo que significa esto? Somos todos iguales. No es que
No es que si yo soy último me van a poner primero. Ahora sí. No. Estamos iguales. Todos somos iguales. El de las 6, el de las 9, el 12, 3, 5 de la tarde. Todos somos iguales. Porque no es por la competencia nuestra. Es por la gracia del Señor. Y termina el verso 20 diciendo, y con esto termino, en ese tiempo se le acercó la madre, esto pasa 4 versículos después, En ese tiempo se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, 2 de los grandes apóstoles del Señor, se postró al piso, fíjense la vehemencia, ¿no? Y le pide algo. ¿Qué le pide? ¿Qué deseas, mujer? Y la mujer le dice, di que estos 2 hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Respondiendo entonces Jesús dijo, no sabéis lo que estás pidiendo. Ven como que después de lo que acaba de contar Jesús, viene la madre de 2 apóstoles, no de cualquiera, 2 apóstoles, y le pide, ¿lo puedes sentar uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando vengas en tu reino? Pero esto no es lo más llamativo, sino que avanza la historia, verso 24. Cuando oyeron esto, los otros 10 se enojaron a causa de los 2 hermanos. ¿Por qué se enojaron? ¿Por qué ellos se van a sentar a la izquierda y a la derecha? Ay, no, yo no. Ah, yo soy inferior. Yo soy menos que Jacobo y Juan. ¿Entienden? ¿Me estás poniendo igual a mí? ¿No estás haciendo iguales a nosotros? A ver, Jesús acaba de contar una parábola donde dice que todos son iguales, el primero y el último. Y 4 versículos después, la madre de Jacobo está diciendo, ¿puedes sentar a mi hijo uno a la derecha y otro a la izquierda? Y los otros 10, que tampoco entendieron nada de la parábola, se enojan porque no son elegidos ellos. Y termina Jesús diciendo, entonces Jesús los llamó y les dijo, ¿saben que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas? ¿Se aprovechan? ¿Se sirven de ellas? ¿Y los grandes ejercen su autoridad sobre ellas? Los grandes quieren usurpar lugares de poder como Cam, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. ¿Y quién hizo esto? El Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. De eso se trata el Evangelio. De eso se trata del servicio al Señor. No tiene que ver con lo que nosotros hagamos para competir con otros. Pero lamentablemente dentro de nuestra iglesia es lo que ocurre. Competimos. Nos molesta lo que hace el otro. Si podemos aprovecharnos de esa situación, dañamos a nuestro hermano. Pero no estamos expresando la vida de Dios. Porque la vida que supuestamente está en nosotros, esta nueva creación, manifiesta otra actitud, otra disposición. Que es estar al servicio de, que es estar en sumisión a, que es ponerse a los pies de la otra persona, para lavarle los pies, para servirlo, para sentir el gozo que sentía Cristo, que no quiso por usurpación ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despoja de esa condición y viene a servirnos a nosotros. Y desciende hasta lo más profundo, a través de las profundidades, para ser exaltado. De eso se trata el Evangelio. No de nosotros queriendo tener hambre de este reconocimiento y ocupar lugares como hizo Cam, porque yo quiero que los demás me sirvan a mí. Sino que la vida de Cristo se manifiesta cuando yo deseo servir a otros. Por eso Cam quiso ocupar el lugar y fue el servidor de sus hermanos. Porque así termina, porque Dios exalta a los que se humillan, pero humilla a los que se exaltan. Esta es la historia de nuestra vida. Si te pareció que es aberrante que alguien haya tenido sexo con su mamá, es nuestra condición. El problema no era tanto lo sexual, el problema es que yo quiero ocupar un lugar y que otros me sirvan. Cuando viene Cristo dice, hay una alegría y un gozo muchísimo mayor en estar a disposición de otros, no competir. Ese es el Evangelio. Oramos. Señor, te agradecemos por esta mañana, porque tu Biblia es un espejo y nos vemos cada vez más. A veces es feo mirarse al espejo cuando tenemos errores, cuando hay fallas, cuando hay cosas que no nos gustan.
Y tu Biblia es un espejo en ese sentido, porque yo me veo reflejado en Cam una y otra vez, queriendo ocupar un lugar que no me corresponde, porque quiero y tengo hambre de ese reconocimiento. Y compito inclusive dentro de lo que es la iglesia, donde la iglesia debería ser la expresión de el amor servicial. Estamos compitiendo unos con otros. Nos molesta lo que hace el hermano. Señor, esa no es la manifestación de una nueva creación, porque la nueva creación expresa otro tipo de actitud, que es la que tuvo Cristo Jesús, la de Filipenses 2. Señor, queremos identificarnos con vos, queremos morir a nosotros mismos. Como leían las chicas mientras se dirigía el culto, queremos poner las cosas en las miras de arriba, porque tu reino es diferente y nosotros estamos acá todavía ahí medio peleando por el reino de cada uno de nosotros. Señor, queremos soltar las armas y queremos transformarla en herramientas de paz, de trabajo. Queremos ver cómo el lobo y el cordero están juntos, cómo en tu iglesia podamos expresar lo del Salmo 133. Qué bueno y delicioso es que los hermanos vivan juntos en armonía, que vivan juntos en unidad. Oraste en Juan 17 por la unidad. De eso se trata. Te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.